A ver, Martín Vizcarra fue en algún momento un presidente con mucha popularidad, ¿no? Un presidente que incluso llegó a bordear el 80% de popularidad. Ya quisiera alguno de nuestros mandatarios o autoridades políticas tener algo así. Cerró, disolvió el Congreso de la República, una institución completamente impopular, y eso le fue generando muchos réditos. Pero hoy por hoy su situación es bastante distinta, incluso podría parecerse a la de varios expresidentes, porque está en medio de un juicio que está próximo a concluir. Se le acusa de haber recibido coimas de parte de dos constructoras a cambio de adjudicarle dos proyectos cuando él fue gobernador regional de Moquegua. Él dice que no hay pruebas, que todo lo que se está presentando en el juicio, todo lo que ha logrado reunir la Fiscalía no tiene ningún valor. Mientras tanto, él se pasea por las regiones de manera presencial y vía digital, en los streamings también, haciendo campaña, porque quiere volver a Palacio de Gobierno, ya no por sucesión, sino a través, en todo caso, del voto popular. ¿Cuál es la situación de Martín Vizcarra? Vamos a conversarlo y analizarlo hoy con dos abogados. Julio Rodríguez, abogado penalista, nos acompaña esta noche. Gracias por estar aquí, bienvenido. Tatiana, un placer para mí. Gracias por acompañarnos. Y también está con nosotros Alejandro Salas, consejero legal, vocero y entiendo abogado desde el aspecto más constitucional de Martín Vizcarra, Tatiana, ¿no? buenas noches, gracias por la invitación. Buenas noches, doctor. Gracias a los dos por estar aquí. A ver, varias cosas que comentar respecto a Martín Vizcarra, y me gustaría comenzar por lo último, las declaraciones que da el día de ayer en Puno en referencia a Pedro Castillo, que asegura que no ha dado un golpe de Estado, que solo fue un mensaje golpista, incluso deja abierta la posibilidad de indultarlo. Vamos a escucharlo. Pero en el partido ahorita, o sea, no hay otra figura aparte de usted que pueda ser candidato a futuro en caso, no sé, Mira, el backup. sí hay. Ok. Sí hay. Ahí está. Sí había. Siempre tiene que haber. Siempre tiene que haber un plan B. Claro. Pero ahora todo el esfuerzo es trabajando por el plan A, ¿no? Claro, pero el plan B. Nosotros vamos por el plan A, que es el líder Martín Vizcarra, el candidato a la presidencia, y que tiene legalmente y en función de administrativamente todas las posibilidades de ver, porque las elecciones son el próximo año y a fin de año recién se inscriben la fórmula, o sea, tenemos todo este año. Y nosotros creemos que antes de medio año está el tema solucionado. A ver, vamos a recordar, lo que ha dicho el día de ayer Martín Vizcarra en Puno es que hoy Pedro Castillo está injustamente encarcelado. El proceso que llevó a cabo el Congreso de la República no fue el adecuado. Antes de vacarlo tuvo que haber presentado una denuncia constitucional, seguir un proceso que, dice él, no lo siguió el Parlamento. ¿Comparte la misma opinión del señor Martín Vizcarra, señor Salas? Tatiana, yo en el proceso que le están siguiendo al expresidente estoy como testigo. Por lo tanto, adelantar cualquier tipo de opinión o de precisión respecto de los hechos que se materializaron el 7 de diciembre, creo que ya lo manifesté en su momento ante el Ministerio Público. Hoy, a todas luces, pasado el tiempo, los meses, los años, ¿no? Definitivamente hay un proceso que se está llevando a cabo. Ha sido una situación que el Poder Judicial va a determinar y va a tener que desarrollar un artículo en el Código Penal respecto de la rebelión, respecto a las características y los presupuestos que tiene la rebelión, fundamentalmente en la necesidad de, para que se cumpla el presupuesto del tipo penal, exista el alzamiento de armas. Entonces, eso es algo que el Poder Judicial y el sistema de justicia va a evaluar. De acuerdo, y lo va a hacer pronto además, pero usted seguro ha dicho en varias oportunidades, públicamente, en varias entrevistas, que Pedro Castillo sí dio un golpe de Estado. Yo te lo he manifestado y te lo digo. A nivel del Ministerio Público, yo he manifestado que justamente fue el primer ministro en renunciar porque la lectura que él del 7 de diciembre irrumpió el orden constitucional y bajo mi punto de vista, y cuando yo me acerco donde él es presidente, a pedirle de una u otra manera razones por la lectura de ese mensaje, le dije: usted ha cometido un delito. De acuerdo. ¿No? Pero obviamente eso ya se tiene que desarrollar a nivel de la justicia. Yo tuve que manifestar lo que en ese momento sucedió. Ahora, pero su opinión entonces no es la misma que Martín Vizcarra. Bueno, en su momento no lo fue. Seguramente en el proceso judicial me ratificaré en lo que he manifestado. Yo creo que no se debió irrumpir el orden constitucional. Ahora, si es justo o injusto que él esté preso, lo determinará el Poder Judicial, ¿no? De acuerdo, pero para Martín Vizcarra no hubo golpe, solo fue un mensaje golpista. Y es su apreciación personal y hay que respetarla, ¿no? De acuerdo, que no coincide con la de usted, solo para dejarlo en claro. Con la de un momento inicial en la cual, digamos, yo examiné los hechos, ¿no? Doctor Rodríguez, ¿fue injustamente encarcelado Pedro Castillo? De ninguna manera. Es más, a ver, no estamos hablando de una decisión que ha sido tomada ni a la ligera ni por personas que desconocen el derecho.
Esta decisión ha sido confirmada por la sala presidida por Otto San Martín. Estamos hablando probablemente del mejor procesista penal que hemos tenido en los últimos 50 años. La decisión de San Martín es incuestionable, está muy motivada, muy clara al respecto, y por lo tanto, cuando se han establecido las condiciones de carcelería que tienen que pasar por un análisis de que exista claramente en el caso de Castillo fundados y graves elementos de convicción que lo convierten en presunto autor de delito en grado de sospecha vehemente, es decir, en una sospecha casi equivalente a la de una acusación, es lo que ha confirmado San Martín. Por lo tanto, para mí tampoco hay duda alguna de que hay una subsunción del comportamiento de Castillo con el delito, y los elementos que se han ido acopiando y de los cuales hemos venido teniendo conocimiento a través de las audiencias públicas lo colocan en una situación bastante cercana a la de una condena. ¿Y qué piensa de lo que dice Martín Vizcarra, que deja abierta la posibilidad de darle un indulto? Bueno, es que a veces los políticos tienen declaraciones absolutamente de espaldas al derecho. O sea, ahí evidencian un desconocimiento supino de lo que dice el derecho. Vizcarra, en el hipotético caso, absolutamente negado desde mi perspectiva, que pueda ser candidato, porque está impedido de hacerlo por 10 años, pero imagínate que lo fuese candidato. Imagínate que asumiese la presidencia del Perú en el 26. No podría darle un indulto a una persona que está procesada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el indulto es perdonar la pena. De acuerdo. La pena que ya es definitiva. A un procesado no se le puede indultar. Tendría que esperar en su momento que esa condena no sea nunca más recurrible para, a partir de allí, valorar un indulto. Valorar un indulto, además, que con los estándares que se establecen internacionalmente del indulto, solo caben dos posibilidades. Un indulto de carácter humanitario, no aplicable, y un indulto en donde se valore las condiciones específicas de la persona en la medida que merezca un perdón de la pena. Situación evidentemente que para mí es inverosímil desde la perspectiva de una persona que destruyó el orden constitucional en ese momento. Que no encajaría. Definitivamente no. ¿Es parte de una estrategia electoral de Martín Vizcarra hablarle al público, tratar de reunir votos? Además lo dice en Puno, que le daría el indulto a Castillo. No, en lo absoluto. Ya otros políticos quisieran caminar por Puno como él camina, ¿no? O sea, definitivamente la multitud que lo ha acompañado en Puno ha sido sumamente importante. Lo dice por Dina Boluarte. El indulto por varios otros políticos. O sea, hay varios otros políticos que no podrían caminar media cuadra en Puno, ¿no? Él sí lo puede hacer, con tranquilidad, con libertad, sonriendo y acercándose a la gente. El indulto es una prerrogativa, por supuesto, constitucional, ¿no es cierto? Si él logra lo que tiene planificado, que es llegar a la presidencia en el año 2026, definitivamente es una prerrogativa que él podría tomar como presidente. O sea, la Constitución Política del Estado peruano no te pone ningún requisito, es una prerrogativa del marco constitucional. Efectivamente, tendría que esperarse que exista una condena en última instancia, una condena definitoria, para sobre la base de eso poder trabajar. Pero yo creo que no debemos adelantarnos. Yo creo que el expresidente Castillo tiene el derecho también de poder defenderse en juicio. El juicio está por instalarse, va a tener la oportunidad de poder establecer sus propios alegatos y esperemos finalmente qué es lo que resuelve el sistema judicial, sin adelantarnos, creo yo, a poder establecer algún tipo de prejuicio, ¿no? Podemos evidenciar el tema, pero definitivamente es hay que esperar complicada que esto se dé, la ¿no? situación de Pedro Castillo, ¿no? O Siempre sea, una todos situación legal escuchamos complicada. lo que dijo, ¿no? Todos escuchamos lo que dijo. Pero hablemos de la situación política de Martín Vizcarra, porque él está en campaña, lo vemos ahí viajando, se pasea por streamings, canales de YouTube. ¿Puede Martín Vizcarra hoy hacer campaña? ¿Puede hacer lo que está haciendo? Evidentemente lo puede hacer porque no hay ninguna restricción para ello. Esto solamente podría ser posible en la medida que se obtenga una sentencia definitiva y que la sentencia establezca que el delito que se le atribuye tiene connotación de tal trascendencia para evitar que una persona haga proselitismo. Distinto es que uno pueda ser candidato. Esa restricción de hacer proselitismo, es decir, de expresar mis ideas políticas, solamente podría estar en una sentencia firme ordenada por el Poder Judicial válidamente. Y que esto además tenga connotación con el delito cometido. Por ejemplo, para dar el caso, los delitos que se le atribuyen a Vizcarra son delitos de corrupción. Entonces, yo no creo que vaya por ahí el escenario. Pero, por ejemplo, a Castillo sí. Le podrían dar esa inhabilitación por el delito de rebelión que cometió. O sea, esto va a tener que ver directamente con el acto cometido. El día de hoy Vizcarra en las reglas de conducta no tiene ninguna restricción, ¿no? Entonces puede realizar
¿no? Proselitismo político, expresar sus ideas, etc. Bueno, la semana pasada estuvo aquí el doctor García Toma y él me decía que hay una sentencia del Tribunal Constitucional en el año 2004 respecto al caso de Fujimori que era bastante clara en referirse al tema de la inhabilitación. Y lo que decía él es que la inhabilitación se refiere al ejercicio de todos sus derechos políticos, que no puede fundar partidos, que no puede formar parte de ellos, ni hacer proselitismo. Y decía, Martín Vizcarra no debería estar haciendo esto y que, en todo caso, el procurador del Congreso debería informárselo al juez. Yo tengo mis discrepancias. Ya. ¿Por qué? Porque estamos entrando a un mundo en donde el Estado de Derecho se solventa sobre una base trascendental. Libertad de opinión, libertad de expresión, libertad de información. Ya. Obviamente no son absolutos, pero esa es la base en la cual el Estado moderno se sustenta. Entonces eso no lo puedo restringir más que tenga sentencia que específicamente así lo dictamine. De acuerdo. Distinto a que sea candidato, que no lo puede ser. Eso, Martín Vizcarra hoy no puede ser candidato, no puede postular a nada, tiene 2 inhabilitaciones. ¿Por qué hace campaña? 2 inhabilitaciones impuestas por un Congreso de la República cuyas fuerzas políticas se vieron afectadas al ser disueltas, ¿no? Y es claro que lo que existe es una evidente venganza política. 2 resoluciones legislativas con las cuales se decide restringir derechos de un ciudadano a poder elegir y ser elegido, y le restringe también a muchos ciudadanos que quisieran votar por él en un próximo proceso electoral. A ver, él tiene 2 acciones de amparo que están en este momento en el Tribunal Constitucional. Es más, ya se ha fijado fecha para la vista de la causa de una de ellas, este 20 de febrero. Pero más allá de lo que el Tribunal Constitucional pueda resolver o pueda dirimir en virtud al recurso de agravio constitucional que ha llegado a ser el Tribunal Constitucional, el partido político propiamente dicho y el propio Martín Vizcarra está, por supuesto, articulando ya se están articulando todos los esfuerzos a nivel de la justicia supranacional. O sea, para eso presentaron, ¿no? Para eso existe recurso. Eso te lo voy a manifestar, Tatiana, lo estamos trabajando en absoluta reserva. Es que su abogado, Erwin Sicha, lo dijo, ¿no? Bueno, lo dijo en términos genéricos. Dijo que lo habían presentado ya ante la Comisión Interamericana pero de Derechos Humanos. hay medidas cautelares que sí le van a poder permitir, porque se está alegando y se está fundamentando absolutamente clara y de manera correcta todas las actuaciones del Congreso de la República respecto a los derechos que se han afectado. Y estas medidas cautelares toman, por supuesto, un tiempo mucho más corto que llevar, digamos, el propio proceso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿No tienen que agotar la vía nacional antes de ir a instancias internacionales? Con las medidas cautelares la Corte no te exige eso, ¿no? Entonces estamos justamente, pero hay que fundamentarlo. Y tenemos todo absolutamente fundamentado. Tanto así que la propia demora del sistema de justicia en el país ha sido uno de los argumentos, ¿no? Entonces, entre otros. Pero demora, ¿no? Porque el Tribunal Constitucional no agenda, digamos, los procesos, las causas, en base a cómo van ingresando. ¿O tendría que darle prioridad porque es Martín Vizcarra? No entiendo. No tendría que darle prioridad porque es Martín Vizcarra. Pueden agendarlo como ellos consideren necesario y pertinente, pero vemos que entiendo casos... que así funciona o no. Así mira, no si atendieran los casos en virtud al orden cronológico en el cual ingresan sería genial. Pero vemos así casos no es. que no hay casos que salen mucho más rápido. O sea, me imagino que a usted le consta eso y eso es lo que está presentando también. Uno revisa el portal del Tribunal Constitucional y va a poder evidenciar qué casos han llegado antes que otros y han tenido resolución, digamos, de manera inmediata. Entonces, ¿usted cree que el Tribunal Constitucional está pateando, está dejando para el final el tema de Martín Vizcarra? No, seguramente ahora se van a apurar, ¿no? Ahora seguramente se van a apurar. Yo lo que sí te puedo decir es que no confío en la justicia constitucional del país y lo que sí le he dicho al expresidente es que lo que queda acá es la justicia supranacional, ¿no? Pero ese TC ni siquiera vota de manera unánime en muchos casos, ¿no? Votan de manera dispar. ¿Qué piensa eso, doctor Rodríguez? Yo tengo una perspectiva totalmente distinta. Es más, hay que agradecer a muchos de estos miembros del TC que tienen un nivel bastante elevado y han manifestado mucha independencia, ¿no? La doctora Pacheco es una presidenta del TC que es, de mi perspectiva, una de las mejores que hemos tenido en los últimos años, con una visión del derecho de una perspectiva muy distinta a la de otros, pero yo creo que el Tribunal Constitucional lo que hace, y es el detalle que es importante establecer, las causas las ordena en virtud a ciertos requisitos formales que se van cumpliendo. Y evidentemente lo que han establecido como criterios hace muchos años es que frente a un amparo y un habeas corpus, en donde tengo una libertad en juego en ese momento, obviamente tengo que preferir el habeas corpus. No es que yo adelante las causas. Y además hay filtros formales que a veces no pasan y los expedientes tienen que ser
completados, se tienen que enviar a los juzgados oficios para que manden las piezas procesales que a veces no se presentan, porque lo que ha venido haciendo el TC, y es lo saludable, es si el expediente no está completo y el abogado que presenta la acción de agravio constitucional no ha cumplido con eso, el TC dice, no, a pesar de que tú no lo has cumplido, no te voy a dejar desamparado. Yo mismo oficiaré para obtener la información suficiente para tomar una decisión correcta. Entonces, a veces, en esos casos, se demoran, porque no se acompaña el expediente completo, o porque yo prefiero un habeas corpus, que es libertad sobre otros derechos. Bueno, pero eso podría estar pasando en el caso de Martín Vizcarra y respondería a por qué todavía no se está viendo su caso. No, yo he tenido la posibilidad de poder cruzar diversas causas que son idénticas, habeas corpus, acciones de amparo, y en realidad, digamos, la forma en la cual las programan son absolutamente disparejas. Te lo digo porque lo he revisado, ¿no? Entonces, ya el Tribunal Constitucional sabrá, digamos, responder el por qué, digamos, toma la determinación de fijar. En el caso de Martín Vizcarra, el 20 de febrero hay una vista de la causa. Ya. Porque la estábamos esperando hace bastante tiempo. Y esperamos que el próximo recurso agravio constitucional también se vea y fijen fecha de la vista de la causa lo más rápido posible. Porque lo que queremos, por supuesto, claro que sí, es agotar la vía interna de manera inmediata. Pero no confíen en el Tribunal Constitucional. Bueno, es una apreciación como abogado y como ciudadano. Pero usted está llevando esas causas. He revisado también las sentencias del Tribunal Constitucional. He visto, digamos, algunas sentencias que van ligadas mucho al tema, por supuesto, político, ¿no? Como que si de una u otra manera se obedeciera también al Congreso de la República. Y eso, por supuesto, como ciudadano, más que como abogado, como ciudadano, me hace, por supuesto, dudar de su imparcialidad. Pero es una opinión dentro de mi marco de derechos fundamentales. Pero no es cualquier opinión, ¿no? Usted es el abogado de Martín Vizcarra. Doctor Rodríguez, ¿cómo ve el futuro de Martín Vizcarra en este sentido? ¿Se puede revertir esas inhabilitaciones y que sea candidato? A ver, ya el TC ha tenido pronunciamientos al respecto en otros casos. Yo creo que no. Yo creo que el TC va a dar una respuesta negativa. Y vuelvo a repetir, comparativamente hablando con otros TC, el estándar de los miembros del TC ahora es un estándar bastante diferente. O sea, la presidencia, por ejemplo, anterior de la doctora Pacheco, el doctor Morales, es una presidencia de mucha, ¿no es cierto?, racionalidad en sus fallos, de mucha coherencia, de mucha articulación interna, buscando en alguna medida que hayan consensos. Una presidencia bastante buena para lo que hemos tenido, lamentablemente, y fallos técnicamente motivados, con lo que no se veía en otros casos. A ver, yo lo he dicho, lo hemos conversado en algún momento, el TC peruano, para mí, tiene un déficit muy claro, ¿no? Aproximadamente el 40% de sus casos son penales. Y no hay ningún penalista sentado en el TC. Yeah. Pero a pesar de eso, este TC ha buscado asesorías, ha buscado informarse, ha buscado a través de sus miembros fundamentar, y uno ve en la motivación un estándar que ha sido más alto, comparativamente hablando con el TC anterior. De acuerdo. Si esto, digamos, llegase a ser desfavorable, como advierte el doctor Rodríguez, para Martín Vizcarra, él ha dicho públicamente que tiene un plan B, en caso no pueda revertirse esta situación. ¿Cuál es el plan B? ¿Qué van a hacer? Bueno, Martín Vizcarra es una persona que seguramente algunos podrán subestimar, otros no, pero es un estratega muy completo. O sea, uno conversa con él y es una persona que primero conoce el país a lo largo y a lo ancho, sabe diseñar cada paso que da, y te soy absolutamente sincero, ese plan B solamente lo debe haber trabajado él. No lo ha compartido con ninguno de nosotros, y seguramente lo tendrá. Si lo ha dicho, lo tendrá y lo dirá en su momento. Pero habló también de darle los votos a otra persona, decir que voten por otra persona. ¿Quién es esa otra persona? Él solamente lo sabrá, ¿no? Solamente lo sabrá él, lo dirá seguramente en su momento, ¿no? ¿A usted le interesaría? No, él lo dirá. Yo en realidad soy un militante más, soy un colaborador de él, soy amigo de él, soy abogado de él, consejero de él en temas constitucionales, y él determinará en su momento a quién, digamos, si se tiene que dar ese plan B, a quién él pondrá para que eso sea, ¿no? Él puede proponer, pero uno también tiene que tener, digamos, las ganas y la voluntad. Por eso, ¿a usted le interesaría? El día que yo tenga la oportunidad de decir que a mí me interesa ser presidente de la República, créeme que te lo voy a manifestar. Ahorita yo estoy apoyando al hecho de que él logre levantar esa inhabilitación. Si él no la logra levantar, te aseguro que te respondo la pregunta. Muy bien, ya nos enteraremos. Vamos a hablar del plano penal. Martín Vizcarra tiene un caso para muchos bastante complicado. El juez Germán Juárez Atoche ha logrado reunir 143 pruebas, colaboradores eficaces, tiene testigos, tiene pericias. Un caso bastante sólido, ¿no, doctor Rodríguez, que hemos comentado, y que conforme van avanzando las audiencias vemos que el camino parece ser solo uno para Vizcarra, sí, y es el de la condena. Juárez Atoche es el fiscal encargado de la imputación. Tenemos una magistrada que es la encargada del juzgamiento,
Y lo hemos conversado, sí. O sea, lo que ha expresado la Fiscalía y que no es tristemente el denominador común de la Fiscalía, es decir, pocos casos los lleva con la solvencia necesaria a juicio, ¿no? Hemos conversado también la vergüenza del caso Lavajato, que lo devolvieron casi 20 veces y en juicio lo anularon. Pero en el caso del fiscal Jorge Satoshi, yo creo que ha hecho su trabajo correctamente. Ha comenzado a construir una imputación, ha buscado los elementos correspondientes y evidentemente lo más importante es que ha llegado a obtener delaciones premiadas que se han ido corroborando. Y eso hace del caso un caso con una solidez y en donde, a ver, como cualquiera metido en el foro académico, discutimos estos casos los académicos. Y todos tenemos más o menos el mismo criterio, la prognosis sobre la base de lo que vemos y conocemos públicamente. Claro. No somos ningunos expertos en la carpeta, pero no somos abogados de nadie, pero nuestra prognosis es, se aproxima una condena. De acuerdo. ¿Usted no piensa lo mismo? No, yo no voy a jugar a la lotería ni voy a apostar sobre una determinación que vaya a dar un colegiado, ¿no? Yo he revisado la documentación. Ajá. Y no todos los indicios son prueba indiciaria. La prueba indiciaria necesita de requisitos y de presupuestos. Y el expediente del expresidente Martín Vizcarra está lleno de indicios, pero ninguno de ellos que realmente logre tener una corroboración absolutamente concreta. Ninguno de ellos. No se encuentran dentro de los requisitos de esa prueba indiciaria los elementos periféricos, elementos que entre ellos se enlacen. El fiscal Juárez Atoche, no sé qué tan sólido pueda ser en este caso, pidió la prisión preventiva de Martín Vizcarra y no le resultó. Hoy está en juicio, ¿no es cierto? De los 5 delitos que denunció, solamente queda uno, que es el único que está en proceso. Y definitivamente se están también presentando una serie de elementos y pruebas, donde finalmente la prueba fundamental de la Fiscalía es corroborar los dichos de personas, entre otras personas. Hacen, por ejemplo, una prueba de geolocalización para ver si se dio esa reunión. Y el teléfono de Martín Vizcarra no figuraba en el local o en el lugar donde se dice se dio la reunión. Entonces la Fiscalía dice fue sin teléfono. No significa que Martín Vizcarra tenga que... Pero tampoco significa que la Fiscalía pues tenga elementos suficientes y... Eso será valorado por el juez, ¿no? A eso vamos. Entonces no podemos hablar de un caso pues que es sólido cuando lo que se trata de hacer es corroborar dichos con otro dicho. Pero tenemos colaboradores eficaces y esos colaboradores eficaces han sido corroborados por jueces, ¿no es cierto? ¿Es así? Y que tienen además testimonios que hablan de fechas, que hablan de dinero, retiros, montos, cómo le entregaron a Martín Vizcarra. Hay chats también, doctor Rodríguez, que han sido verificados también, que han pasado peritajes. O sea, hay toda una construcción, no son solo indicios. Geolocalización, etcétera. A ver, lo que sucede es que hay que ser claros. La prueba por indicios no es una prueba tradicional, por eso históricamente se le llamaba la prueba indirecta. Yo no voy a encontrar en un procedimiento en prueba por indicios, ¿no?, haciendo la comparación a la persona realizando el disparo de un homicidio. Es imposible. Pero no vamos a ver a Martín Vizcarra recibiendo el dinero, que eso es lo que más o menos están pidiendo, ¿no? Así es, eso no va a pasar, pues, porque si no sería prueba directa, no indirecta por indicios. En la prueba por indicios lo que yo voy a ver es a la persona entrando a la habitación, ¿no es cierto? Probablemente saliendo con el arma humeante, entre comillas, ¿no?, con el certificado de necropsia que dice que a esa hora habría muerto. Pero no voy a tener la prueba en donde lo vea disparando, que eso es distinto. Tendré la prueba de la absorción atómica, hizo un disparo. O sea, todo eso respecto al caso Vizcarra está construido desde la perspectiva que yo he analizado. ¿Por qué? Porque tengo a la persona que dice que entregó el dinero. Tengo a la persona, funcionario público de su confianza, que iba a recoger el dinero. Se ha hecho la pericia para establecer, porque se cuestionó. No, esa cantidad de dinero no podía entrar en esas bolsas, en esos sobres. Se hizo, además, la pericia de carácter físico, ¿no?, en donde se determinó que sí, evidentemente, esa cantidad de dinero en ese tipo de billetes ingresan en esas bolsas sin ningún problema. Y hemos visto la audiencia pública donde los peritos han defendido su posición. Entonces, todos esos son indicios. Esos indicios, como dice San Martín, van sumándose y van apuntando hacia un objetivo. Y si ese es el objetivo al que se apunta, es establecer la responsabilidad penal en un delito de corrupción, evidentemente el fiscal tendría un caso acertado. ¿Qué tiene que responder? No, bueno, yo respeto la posición del doctor, ¿no? Pero en realidad he podido revisar cada una de las acusaciones que hace el Ministerio Público. Y claro, o sea, se habla, y habló, lo acaba de manifestar el doctor hace un momento, ¿no?
geolocalización. No ha podido probar la Fiscalía que los días que dice que Martín Vizcarra recibió esa supuesta coima estuvo en Lima. Pero hubo gente en la No ha oficina que lo podido, vio ingresar. Pero esa gente de la oficina es dependiente pues de los colaboradores eficaces. Esa gente declara lo contrario y se queda sin trabajo. El conserje, la secretaria. Así se va a hacer justicia. Lo mismo la Así se va a hacer justicia en el país. la gente que está declarando hoy por Martín Vizcarra, ¿no? Que son parte de su partido político. Bueno, las partes tienen, digamos, el derecho de poder poner cada uno a sus testigos. Vale para los dos lados. Pero independientemente de eso, la carga de la prueba le corresponde a la Fiscalía. O sea, quien dice, digamos, acusar a alguien tiene que probarlo de manera concreta. Entonces estamos en un país donde la justicia va a ser la justicia de los dichos. O sea, y los dichos no son indicios. Pero a usted no le basta entonces con que hayan chats que han sido corroborados, con que haya dinero que se haya extraído, que haya una persona que diga, sí, la fui a recoger, se la di a tal persona, lo puse en un sobre, se lo entregué en las manos a Martín Vizcarra. Es que no se dice que esas empresas extraían dinero todos los días y en grandes cantidades. Lo que han tratado es cuadrar fechas para decir, esa cantidad de ese día que se sacó en efectivo fue para Vizcarra. ¿Usted por qué cree que esta gente sale a decir, como el señor Elar Tejeda, José Manuel Hernández, y decir, yo cometí también un delito, porque para ser colaborador eficaz tienen que reconocer un delito? ¿Por qué lo dirían públicamente para perjudicar a Martín Vizcarra? O sea, ¿qué hay detrás de eso? Porque están mirando en este momento tu entrevista en libertad. Porque han cambiado su libertad Martín Vizcarra está en libertad. Con la finalidad de poder... No, me preguntas por qué son colaboradores eficaces, ¿no es cierto? ¿Por qué, digamos, argumentan y estructuran todo lo que han dicho en contra de Martín Vizcarra? Porque están en libertad. Porque hay muchos los colaboradores eficaces en el país que no corroboran bien las cosas y que realmente se constituyen en los grandes delincuentes que se levantaron en peso al país, están en libertad en este momento. ¿A costa de qué? A costa de señalar al político, ¿no? Entonces, ahí hay que ir con cuidado, porque creo yo que este proceso judicial sí va a servir para poder determinar efectivamente qué son indicios, qué es prueba indiciaria y hasta dónde los dichos corroborados con otros dichos logran ser una prueba que se constituya en un elemento suficiente para poder sentenciar a una persona. ¿Todos coludidos en contra del político? Yo creo que no, en el caso de Vizcarra, y lo hemos conversado en alguna oportunidad, y exactamente de la misma manera en el caso Villarán. Porque estamos hablando de dos personajes políticos que están en libertad. Y que además en ningún momento estuvieron la libertad de los que los están sindicando en un riesgo de tal magnitud que uno diga, estuvieron como otros en las famosas mazmorras de la detención preliminar, y ahí los doblegaron para que se acogieran a mecanismos de delación premiada. La situación es distinta. Es más, lo acaba de decir quien es su abogado, no le dieron prisión preventiva, como tampoco se la dieron a los otros. ¿Por qué? Porque la prisión preventiva se da solo si reúne todos los requisitos. En el caso de ellos no reunían el peligro procesal necesario. Yo también lo he dicho, la prisión preventiva es un abuso, no tienen que estar presos preventivamente, sino deberíamos pedir a los fiscales que se apuren en llevarlos a juicio y que los condenen. Por cierto, ¿de qué vivió, cómo pagó sus cuentas Martín Vizcarra en 2014, año en el que se presume habría recibido las coimas, y no hace movimientos de la cuenta en la que recibe o habría recibido su sueldo de gobernador regional? Antes de responder a esa pregunta, y solamente para poder redondear la idea del doctor, este empresario Tejeda estuvo pedido por la justicia 2 años. Y se levanta su condición cuando él dice voy a delatar a Martín Vizcarra, ¿no? Ahí, digamos, encuentra un argumento para poder canjear esa condición. Solamente pues son detalles que son importantes decirlos, ¿no? Y no olvidarlos. Pero su viceministro no. Mira. Claro, José Manuel Hernández no. No, nunca. Está sometido también al tema de la colaboración Pero no eficaz. estuvo prófugo, no estuvo Fue supervisor de obra, preliminar. fue supervisor de obra en Moquegua, aumentó la obra 70 millones de soles. Cuando ya Martín Vizcarra no era gobernador nacional, lo investigaron por eso, se sometió a un proceso de colaboración eficaz, también señalaron a Martín Vizcarra. Entonces, hay cosas y detalles que no se dicen, que no se ven, pero a veces se canjea pues la libertad con el hecho de poder señalar a alguien. ¿De qué vivió Martín Vizcarra? El peritaje que se ha hecho en esas cuentas bancarias es un peritaje únicamente del Banco de la Nación, de donde él recibía su sueldo de gobernador regional. De acuerdo. Se olvidó la Fiscalía de que él era empresario, tenía una empresa familiar en Moquegua, una empresa constructora, que, digamos, era una de las empresas más grandes a nivel del sur para obras, para poder hacer... Se olvidó también Martín Vizcarra de consignar en su declaración jurada. ¿Recibía entonces dinero ese año de la empresa privada? Tenía ahorros. Te pongo un ejemplo, Tatiana. Mira, si vamos a seguir, y con esto redondeo la idea, si vamos a seguir con esa tesis y esa teoría del Ministerio Público, Rafael López Aliaga, alcalde de Lima, él ha renunciado a su sueldo, dice que recibe sueldo cero, no recibe un sol de la Municipalidad de Lima. Entonces, bajo esa tesis fiscal, ¿de qué podría decir el Ministerio Público? ¿Vive de la corrupción? No, yo quiero saber de qué vivió Martín Vizcarra. Vive de los trenes que ha comprado en Estados Unidos en el año 84. ¿Vivía sus ahorros?
Pero por supuesto, él ha sido un empresario que tenía cuentas bancarias en bancos privados y que ese movimiento sí lo hacía, pero ese movimiento se ha mostrado el movimiento de su sueldo como gobernador regional lo que dijeron, del Banco de la Nación. lo que dijeron en el juicio es que sí se había analizado las otras cuentas, pero que tampoco había movimientos. ¿No es así, doctor Rodríguez? ¿Y por qué no mostraron los movimientos? Correcto. La diferencia con Rafael López Aliaga es que Rafael se ha declarado lo que tiene y cuáles son sus ingresos producto de las inversiones que tiene en el sector privado. El problema es que no se declara. Claro. El funcionario público está obligado. Así es. Ese es el problema, pues está obligado. El funcionario público tiene que transparentar si tiene rentas de la forma en que las rentas sean recibidas. Si son rentas de privado, porque yo puedo ser un funcionario público que tengo inversiones y recibo rentas, pero tengo que declararlas. Tengo que transparentar mis ingresos para justamente evitar que se diga que esos ingresos proceden de actos de corrupción. Esa es la diferencia con Rafael. Rafael sí ha declarado todo. Y dónde vienen sus rentas y por eso ha renunciado y dona su sueldo que recibe supuestamente como alcalde. ¿Cómo lo va a demostrar ahora Martín Vizcarra? De que vivió de los ahorros. Tiene, por supuesto, todo el registro de cuentas bancarias, de sus registros de cuentas bancarias, que su abogado los ha puesto a disposición, por supuesto, de la justicia. O sea, son ahorros en bancos privados que no son necesariamente el Banco de la Nación, donde se depositaba su sueldo gobernador regional, ¿no? Entonces, hay que analizar las cosas con detenimiento y, por supuesto, se está haciendo la defensa a través del abogado en materia penal, Edwin Sincha, que estoy absolutamente seguro que es sólida, ¿no? Tengo que ir a una pausa, regreso para seguir conversando con ustedes sobre este y otros temas también, unas leyes que se han tocado hoy en el Congreso de la República y me interesa saber si es que son viables, si se pueden aplicar acá. Martín Vizcarra habla también de estado de sitio, en el Congreso también se ha tocado ese tema el día de hoy. ¿Es posible o no? Con eso y más volvemos. Muy bien, estamos de regreso, seguimos conversando con Alejandro Salas y con Julio Rodríguez, ambos abogados, respecto al tema de Martín Vizcarra y vamos a pasar a hablar en un momento también respecto a los temas de seguridad que han congregado hoy a varias autoridades en el Congreso de la República. Pero a ver, para ir cerrando el tema de Vizcarra, él ha dicho varias oportunidades que su defensa va porque cuando él fue ministro de Transportes y Comunicaciones, él denunció al Club de la Construcción, entre ellos a la empresa Obrainsa, de la que la Fiscalía acusa habría recibido coimas. ¿Qué es? ¿Su defensa es su manera de decir, a mí no me pueden vincular con esa empresa ni que yo la favorecí porque yo la denuncié? Bueno, habría que corroborar sus hechos con la realidad. Y creo que los hechos con los cuales él en ese momento como ministro de Transporte sale a denunciar, y hay documentos sobre ello donde establece por qué se ponen, digamos, esos márgenes o esos estándares en las licitaciones que superaban el 100%, hay documentos que él los ha mostrado y los ha demostrado. O sea, si él dice que denunció en ese momento siendo ministro de Transportes, no solamente lo dice, existen hechos que así lo corroboran y existe documentación que así lo muestra. ¿Esa es una prueba? Es un indicio más. Hay indicios y contraindicios. Así funciona la prueba por indicios. Entonces, cuando yo tengo contraindicios, tengo que valorarlos si son de la magnitud suficiente como para hacer más viable creerle al contraindicio que al indicio. Esa es la posición que debe tomar el juzgador. La defensa aporta contraindicios de los indicios aportados por la Fiscalía. Y viceversa, ¿no? La defensa aportará sus indicios de defensa y la Fiscalía hará lo propio en sentido opuesto. Así funcionan las reglas en el procedimiento. Que exista un solo documento y que exista un cúmulo en sentido opuesto, ya pues vamos viendo para dónde va la balanza a la que el juzgador básicamente deberá inclinarse. De acuerdo. Otro de los contraindicios, por ejemplo, de Martín Vizcarra, es que él no decidía a quién se le otorgaba la buena pro, que él no tenía esa competencia porque de eso se encargaba UNOPS, es lo que él dice. ¿Eso tiene sentido? A ver, lo que sucede es que ahí hay bastante confusión en el manejo de la información. Lo que hacían muchos gobiernos regionales era firmar convenios, no contratos. Con UNOPS no se contrata, se firma un convenio. Y a partir de ese convenio se establece a quién voy a contratar respecto a qué obra. El problema no se presenta porque yo designo UNOPS. Se presenta cuando yo, desde el gobierno regional, comienzo a dirigirle a UNOPS quiénes van a ser los probablemente contratados. Y lo peor es cuando tengo postores únicos. Ahí sí, evidentemente, ya no hay ningún tipo de posibilidad de generar credibilidad en el otorgamiento de una buena pro cuando tengo proveedores únicos de servicios que no son exclusivamente, solo posiblemente ofrecidos por una sola persona jurídica.
Y tengo muchos que lo pueden ofrecer. De acuerdo. Y ahí todavía está el señor José Manuel Hernández, que lo conoce desde esa época, incluso años atrás, y que conoce bien el manejo y hoy está del otro lado contando cómo es que se hicieron estas maniobras, cómo es que él fue el intermediario entre el empresario y Martín Vizcarra para que se ejecute la coima, y hasta que surgió hasta de mensajero, ¿no?, para llevarle el dinero a la casa. Eso es lo que él dice, ¿no? Para canjear su libertad. O sea, se han sometido a un proceso de colaboración eficaz donde Martín Vizcarra ha pedido, así como ha habido ya el tema de Odebrecht que se libere, el tema de los procesos de colaboración eficaz, ha pedido que esos procesos de colaboración eficaz de cada uno de estos colaboradores eficaces se hagan públicos, se vean, se puedan ver. O sea, estas personas ya se sometieron, ya, digamos, se les dio ese privilegio, pero es importante ver, ¿no es cierto?, hasta qué punto, porque de pronto es un proceso de colaboración eficaz donde también se engañó a la justicia, ¿no? Y que de una u otra forma requiere ser también, por supuesto, evidenciado, y ya se ha pedido, ¿no es cierto?, que se haga público. ¿Y eso es posible, que se engañe a la justicia y por otro lado el pedido de Martín Vizcarra de que se haga público? A ver, hay que ser bien claros. El procedimiento de colaboración eficaz tiene una característica muy singular, que es reservado. Pero ¿hasta qué momento es reservado? Hasta el momento en que hay homologación. Es decir, ¿qué significa homologación? Yo tengo un fiscal, tengo a un aspirante en ese momento a colaborador, comienza a dar información, la fiscalía comienza a corroborar la información dada con fuentes distintas. Acuérdate, Tatiana, lo que hemos conversado. En el Perú está prohibida la autoincriminación como único elemento. Es decir, alguien no puede salir a decir, yo cometí este delito y suficiente con eso. El fiscal no puede quedarse con ello. Tiene que necesariamente corroborar la data que está ofreciendo esa persona. Esa persona también tiene que colaborar en la corroboración, efectivamente. Una vez que el fiscal entiende que lo que dice esa persona tiene sustento validado por otros elementos, recién ahí negocia lo que se le va a dar. Reduzco pena, eximo de pena, etc. Con esa negociación se presenta el acuerdo frente a un juez. El juez tiene que valorar lo que han acordado. El juez en esa audiencia va a preguntar, ¿y esto cómo se sustenta? ¿Y dónde está la prueba de esto? ¿Dónde está acreditado ello? Y recién ahí el juez homologa. Cuando eso sucede, ahí ya deja de ser reservado. Ahí ya pasa el proceso y se convoca al colaborador, en donde ya se devela eventualmente su identidad. En otros casos puede mantener aún su identidad reservada, pero se devela el resto de la información corroborada y es la que se lleva al juzgamiento. Pero la parte imputada puede conocer. Sí, claro, obviamente. Tiene que conocer y tiene todo el derecho a hacerlo. Entonces Martín Vizcarra... No lo conoce. ¿Y por qué no lo conoce? Porque son procesos que los tienen... No, ya lo solicitó y no se los dan todavía. No lo conoce. No lo conoce. Es parte de un proceso, me imagino. O sea, tiene que seguir, acabó, es automático. Ya acabó. Ya acabó. Ya acabó. Por supuesto que acabó. Además, no solo eso, va a tener, si no hay, a ver, aun cuando yo mantenga identidad reservada, que creo que en el caso no es así, la persona es ofrecida y abiertamente puede ser interrogada por la defensa. Y si la defensa entiende que se le ha otorgado indebidamente un beneficio, puede hacer evidente en el interrogatorio que este beneficio ha sido mal dado, con señalar cómo se sustentó cada uno de los dichos. Y lo que hemos conocido del interrogatorio de esos testigos es que los testigos han ido diciendo, yo he aportado esto y aquello, que sustenta mi versión. Y eso no ha sido cuestionado, por lo menos en el juicio no se ha visto. No sé si ha habido otros cuestionamientos fuera de lo que hemos conocido públicamente, ¿no? Y aparte hay testigos que sustentan, ¿no?, las declaraciones de los colaboradores eficaces. Claro, y esa prueba es distinta. A ver, y eso es un error. Ya la prueba por indicios es la que me va encaminando al objetivo de acreditación de un hecho por la Fiscalía. Pero yo tengo otras modalidades de prueba, la prueba testimonial. El testigo tiene que ser neutral. El testigo no puede mentir en nuestro sistema, porque está obligado a declarar. Y si en audiencia la defensa o la Fiscalía en el interrogatorio evidencia que el testigo está mintiendo, el testigo comete delito. Y esas son las prerrogativas que tiene tanto Fiscalía con los testigos ofrecidos por la defensa y viceversa, la defensa con los que ofrece la Fiscalía. Pero para usted sí todos están mintiendo. No, yo me quedo con lo que ha dicho el doctor. O sea, la defensa tiene, los testigos tienen que ser neutrales, ¿no? Vamos a ver si la secretaria de un empresario es neutral. Vamos a ver si el conserje de un empresario es neutral, ¿no? Eso es lo que, por supuesto, también se está cuestionando. O sea, neutral, ¿usted qué cosa quiere? ¿Que sea una persona que sea ajena completamente? Entonces, ¿de qué serviría para el caso? Pero, por supuesto, están tratando de corroborar. Tienen dependencia laboral, tienen dependencia económica. A ver, que declaren en contra de lo que su jefe quiere que declaren. Tatiana, por favor. O sea, si a eso le llamamos... Entonces, que no habría testigos en el caso. llamamos neutral.
No, yo te diría más bien, entonces, ¿por qué la Fiscalía no tiene la capacidad de poder encontrar más testigos? No, pero es que, a ver, lo que ¿No? ustedes quieren, me queda clarísimo, La es carga que de la hay prueba, alguna fotografía o un video que se vea a Martín carga Vizcarra de la saliendo prueba, con el dinero en la mano. La carga Eso de no va a la existir, prueba, pues. la carga de la prueba le corresponde al Ministerio Público, al titular de la acción penal. Ahora, Entonces, no es lo que nosotros querramos, es lo que ellos tienen que demostrar. sí, Así es la ley, así es la normativa penal. Ya. pero si la defensa entiende que el testigo, ¿no?, está siendo parcial, perdió neutralidad, hay una serie de reglas a partir de una decisión que tomó la Corte Suprema, que se llama el criterio de incredibilidad subjetiva. Si yo entiendo que esa persona está quebrantando su obligación de ser absolutamente neutral en la narrativa, y yo entiendo que su declaración tiene algún grado de parcialización a alguno de los involucrados, en el interrogatorio a esa persona tengo que hacerlo ver, y tengo los criterios que ya la Corte Suprema ha establecido, y por lo tanto yo podría decir, hay incredibilidad subjetiva en esta declaración, usted, señora juez, no puede hablar de ello. O sea, Puede ahí recurrir están. a eso. ¿Se está haciendo? Sí. Sí, se está haciendo, claro que sí, por supuesto. Porque el juicio ya está casi en etapa final. Entiendo que están ahora en la declaración de testigos que está presentando la defensa de Martín Vizcarra, ¿no? Sí, correcto. Que dicho sea de paso, son también testigos, diría usted, parcializados, porque son gente que ha ido esta semana, que son parte del partido político de Martín Vizcarra. Entonces, ahí la lógica, ¿cómo aplica? No, es que pero no tienen una dependencia, pues, económica, ¿Cómo no? laboral de Martín Vizcarra. No, no la tienen, no la tienen. Pero A ver, si son el afiliados a su el partido. derecho a la libertad política es un derecho constitucional. Está O sea, establecido en el artículo 2 de la Constitución. Ya, no pero lo vamos a o limitar. sea, usted lo que me quiere decir es que simplemente hay dependencia cuando uno le paga un salario a alguien. Pero es dependencia económica. Ellos pueden tener una admiración por Martín Vizcarra, por eso son parte de su partido político y otras Dependencia cosas. ideológica. Dependencia ideológica. Bueno, mira, independientemente O de sea, ello... para entender la lógica, si se aplica a un lado, debería aplicarse también Sí, al pero otro, por supuesto, claro que sí. Pero como te vuelvo a repetir, la carga de la prueba, quien tiene que probarse es el Ministerio Público. ¿no? De acuerdo. ¿No? Y para nosotros, y de acuerdo a lo que hemos revisado, no hay absolutamente nada concreto que pueda hacer que los indicios se constituyan en prueba indicial. ¿Confía entonces que Martín Vizcarra será libre? ¿Será... este caso quedará absuelto? Dentro, por supuesto, de mi posición jurídica, de lo que yo puedo revisar, debería, por supuesto, ser absuelto, ¿no? Y esperemos que la decisión del colegiado sea una decisión absolutamente objetiva. De acuerdo. ¿No? Para usted es todo lo contrario. Sí, yo creo que es todo lo contrario. ¿No? A ver, como lo hemos comentado alguna vez, hay casos en donde uno tiene cierto grado de prognosis, ¿no?, de lo que puede suceder. No soy ni el juez, ni el fiscal, ni la defensa. Pero uno analiza y sobre la base de lo que se va presentando en juicio, ¿no?, va valorando en alguna medida el grado de convencimiento que una y otra parte realizan frente a los jueces. Porque hay que ser claros, lo que hace el fiscal en sus interrogatorios, lo que hace la defensa en los suyos, con sus testigos o con los testigos opuestos, es buscar convencer a quien decide. Y convencer con argumentos. Entonces vamos a ver al final qué argumento convence más. De acuerdo. Desde lo que veo yo el día de hoy, en este caso, vuelvo a decir, lamentablemente no funciona la fiscalía en todos igual, pero en este caso la fiscalía me parece está obteniendo una ventaja. De acuerdo. Vamos a ver entonces finalmente cómo se resuelve, si Martín Vizcarra es condenado, es absuelto. Les pido que me esperen unos minutos, tengo que hacer una pausa y vamos a volver para hablar sobre esta propuesta de estado de sitio. ¿Qué dice el ministro de Defensa? Es una propuesta también que ha hecho Martín Vizcarra en su intención de volver a Palacio de Gobierno. ¿Sería una medida, una solución para salir de la crisis de inseguridad en la que nos encontramos? Volvemos. Muy bien, estamos de regreso. Vamos a hablar ahora un poco del tema de seguridad. A raíz también de lo que dijo Martín Vizcarra, habló de proponer un estado de sitio, porque asegura que son los militares los que tienen que ir a la calle en la situación de inseguridad en la que se encuentra el Perú. Escúchelo. Vamos a hacer no un estado de emergencia. Más cárceles. Entrando. No, un estado de sitio. Ah, bueno, claro, O sea, sería en estado de sitio. Que está en la Constitución. En el estado de sitio, ahí quien tiene que asumir responsabilidades es quien ahora está pues de brazos cruzados mirando todo el problema, que son el ejército, la marina, la fuerza aérea. No hace nada. Porque ellos dicen, no, nosotros estamos preparados para un conflicto externo. O sea, si nos quiere invadir pues Bolivia, ahí salimos nosotros bien machos. Claro, ¿no? Para mí,
el violador, el asesino, el ladrón tienen que estar en la cárcel. Y en función de su delito, tienen que estar de por vida, que se pudran en la cárcel. O sea, vamos a meterlos en la cárcel, pero con fuerza. Y vamos a levantar unos muros tremendos ahí en los cuarteles, simplemente reforzar, ¿no? Ahora, y la seguridad, que es el mismo ejército. Oye, pero la Constitución dice que no. Pues cambiemos la Constitución. Señor Salas, ¿por qué un estado de sitio? Bueno, ante la situación grave que estamos viviendo en el país, yo creo que es una propuesta que no se puede descartar. El día de ayer hemos visto cómo han matado a un ex congresista. Y la respuesta que ha dado el ministro del Interior es decirnos, bueno, es que fue abogado de Caracol, lo escuché decir en una entrevista, ¿no? Creo que él fue abogado de Shakira, ¿no? Entonces, eso no va a justificar que él algún día lo maten, o sea, no tiene sentido, bajo ninguna circunstancia. Lo que estamos viviendo en el país es un hecho, por supuesto, sumamente grave. El estado de sitio lo establece la Constitución, artículo 137. Se reúne el Consejo de Ministros y entre otras circunstancias, una situación de inminente gravedad para la nación, se puede decretar, digamos, el estado de sitio. Es algo que, de una u otra manera, tampoco podría descartarse en los momentos en los cuales estamos viviendo. Vivimos en una sociedad con miedo. O sea, es una sociedad que está, por supuesto, con miedo. Entonces, ¿qué más se puede hacer? Ningún plan está funcionando. El ministro dijo, a los 3 meses, si eso no funciona, me voy. Pero no significa que no funcione porque, no sé, los estados de emergencia sean malos, sino porque no han funcionado como debería, porque no ha habido lo que requiere un estado de emergencia. Seguro. Que no significa que vayamos a lo siguiente, ¿no? Seguro, sí. Ha faltado mucha inteligencia, ¿no es cierto? Desde el lado, sabemos dónde están de poder evaluar. las falencias, pero quería entender si es que esa era la propuesta de Martín Vizcarra y por qué plantear un estado de sitio. Doctor Rodríguez, ¿qué piensa de esto, de sacar a los militares así, bajo esta figura? A ver, yo creo que también hay bastante populismo en las declaraciones de los políticos. El estado de sitio significa básicamente una situación de una excepcionalidad mayúscula. Porque a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en Chile, en Bolivia, donde el estado de sitio es a través del legislativo, en el Perú es a través del ejecutivo. Pequeño gran problema. ¿Por qué? Porque lo que van a hacer es, van a decir que el estado de sitio es, se acabó la inviolabilidad de domicilio y se acabó la libertad de deambular. Yo puedo detener a quien quiera, cuando quiera, como quiera, sin orden alguna. ¿Pero eso no es lo mismo del estado de emergencia? No, no es lo mismo que el estado de emergencia. Totalmente distinto. En un estado de sitio, las garantías se reducen al mínimo, porque se entiende dos situaciones alternativas. Situación de conflictividad externa, normalmente en guerras se declara estado de sitio, o un nivel de gravedad mayúscula de inestabilidad del orden constitucional, casi una guerra civil. En estas circunstancias es donde históricamente se ha permitido el estado de sitio. No estamos en ninguna de las dos para mí. Y por lo tanto es un riesgo muy alto darle a este Ejecutivo, en donde el doctor no confía en el ministro del Interior, darle a este Ejecutivo la posibilidad de que detenga cualquiera sin orden alguno. Es que ese es el punto, ¿no? Porque, a ver, los estados de emergencia, digamos, son buenos en sí mismos, pero ante la ineficiencia de las autoridades políticas, policiales y todo, han sido un fracaso rotundo. Entonces, deberíamos, en este contexto, aplicar una medida más gravosa como el estado de sitio. Bueno, es algo que podría, por supuesto, válidamente debatirse. La pregunta o la contrapregunta sería más bien, ¿podemos seguir como estamos? No, en el estado en el que estamos. Entonces, si la Constitución nos da herramientas, bueno, hay que mirar un poco la Constitución Pero también. ¿a quién le da las herramientas, no? O sea, bueno, ¿quiénes las van a aplicar? En este caso lo que se establece es las Fuerzas Armadas, ¿no? Con el estado de sitio. Por eso te digo que, o sea, que hay que debatirlo. O sea, definitivamente, como estamos... Pero en el estado estamos mal, ¿no? En los estados de emergencia pueden salir las Fuerzas Armadas. Lo que sucede es que no lo han hecho. O sea, han manejado todo, como lo hemos comentado también antes, Tatiana, contigo, a partir de políticas que no son políticas criminales. O sea, estamos hablando de casi improvisados que salen a dar alternativas y medidas sin ningún tipo de estructura y planificación que signifique corto, mediano y largo plazo. De acuerdo. Porque yo voy a tener disuasión, prevención y punición que me va a ir morigerando la reducción de la criminalidad operando estas políticas de manera adecuada, pero operándolas y haciendo el diagnóstico y la propuesta por expertos. Lo que hemos visto en el Congreso, creo que dista mucho de expertos. De acuerdo. Gracias, doctor Rodríguez. Gracias, amigo González, a los dos por a usted habernos por la acompañado. invitación, un placer. Muy gentil por haber estado aquí. Vamos a una pausa, volvemos con más en 2025.